parte corruptibles. Con este título tan especial, la cuestión judía es, creo yo, en un sentido fuerte, una ilustración de la alienación en Marx, de la categoría de la alienación en Marx, en la medida en que Marx define fuertemente en ese texto a la cuestión judía justamente como el divorcio, la separación secular entre la sociedad civil y el Estado político que mencionaba justamente Eduardo hace un momento, con referencia a las ficciones que utiliza Hegel para pensar el espacio-continente de lo humano. Pero al mismo tiempo, la cuestión judía remite a un problema político muy concreto que vive Alemania y la comunidad judía que vive en Alemania en la década de 1840, en momentos en que se está formando el Estado-nación alemán. Concretamente para las clases dominantes no judías, en un momento en que se había saldado relativamente un problema que se había percibido décadas antes, estoy refiriéndome a la época en que vivió Hegel, acerca de la distinción que existe en Alemania entre el interior del cristianismo, católicos y protestantes. Las clases dominantes no judías se plantean la pregunta de saber en qué medida los habitantes del origen judío serán ciudadanos plenos o no de ese futuro Estado alemán. Y hay una respuesta fuerte que va a dar un teólogo que había sido profesor, el señor Bruno Bauer, en un texto que se llama Sobre la cuestión judía. Y justamente el texto que Marx escribe está hecho a partir de este otro texto del señor Bauer. Por eso se llama Sobre la cuestión judía y uno podría agregar de Bruno Bauer. La respuesta que da Bauer a lo que él llama el problema o la cuestión judía es muy sencilla y es el siguiente: en la medida en que se relegue al ámbito privado la religión que se quiera profesar, no habrá problema, y en la medida en que el Estado no asuma para sí una religión especial, todos podrán ser ciudadanos plenos de ese Estado. De manera tal que en la medida en que haya una liberación política, es decir, consecuencia del proceso de secularización, se podrá resolver este problema o cuestión. Marx señala que Bauer se equivocaba. ¿Por qué? Porque si bien su respuesta permite la liberación política de los judíos o de cualquier otro creyente de una religión particular, subsiste, dice Marx, de todas maneras, el problema central de alienación humana, es decir, el hecho de que no se produce la liberación humana, el hecho de que los hombres no pueden ver en otros hombres iguales a sí mismos, semejantes, y de esta manera recuperar esas fuerzas que les han sido expropiadas, porque lo que subsiste es esa inversión o divorcio secular entre el Estado y la sociedad civil. Esto yo querría retomar algunos pasajes que escribí de este texto que dice lo siguiente, ¿no? Justamente la cuestión judía es la contradicción entre el Estado político y la sociedad civil. Esta distinción no es más que la traducción a nivel político de la categoría de inversión y alienación. El Estado político, la comunidad política, acoge en su seno el ser colectivo y está guiado por el interés general. Designa el lugar por excelencia del citoyen, y Marx va a hablar, retomando, y esto es lo que me va a llevar al tercer punto del que quería hablar hoy, que es la crítica a los derechos del hombre, las declaraciones de derechos del hombre y del ciudadano del proceso revolucionario francés, y va a jugar con las palabras hombre y ciudadano, inclusive en el texto original en francés. Parte una marca
de su pertenencia a la burguesía alemana de la época, que habla francés. Designa el lugar por excelencia del citoyen, del ciudadano, en un cielo donde reina la igualdad de la ley. La sociedad civil, en cambio, es el lugar del hombre privado, la tierra de los burgueses, de los bourgeois, en el que la particularidad del interés privado se despliega en todas sus fuerzas salvajes. He aquí la escisión, el divorcio, el dualismo, la separación. Fíjense todas las palabras que usa Marx. En suma, la contradicción que estructuran el mundo moderno. La consecuencia directa de este pensamiento que define el universo humano es más que evidente. Y es aquí donde Marx va a introducir la noción de derechos del hombre. Los derechos del hombre, y fíjense la expresión de la época, en inglés, en francés, en castellano, en portugués, en italiano, es derechos del hombre, no derechos humanos. Esos droits de l'homme, si ustedes recuerdan la expresión original en francés, pero lo pueden hacer en los otros idiomas que mencioné, estos derechos del hombre son los derechos del hombre privado, del burgués, transmutado por la magia de la inversión en ciudadano del cielo. Fíjense cómo aquí Marx juega con la idea de la tierra del mercado y el cielo del Estado, donde se encuentra la política, el derecho, la filosofía, la religión, el arte. Los derechos del hombre no son lo que dicen ser, sino lo que ocultan cuando dicen. Voy a citar un pasaje famoso. Los droits de l'homme se distinguen de tales de los droits du citoyen de los derechos humanos. ¿Cuál es el homme a quien aquí se distingue del citoyen? Es sencillamente el miembro de la sociedad burguesa. ¿Y por qué al miembro de la sociedad burguesa se le llama hombre? El hombre por antonomasia. Y se da a sus derechos el nombre de derechos humanos, ¿no? Aquí hay una cuestión con la traducción al alemán como derechos del hombre o de los humanos, ¿no? ¿Cómo explicar esto? Y Marx responde: por las relaciones que median entre el Estado político y la sociedad burguesa, por la esencia misma de la emancipación política de la que hablaba Pablo. Registremos, ante todo, el hecho de que los llamados derechos del hombre, los droits de l'homme, a diferencia de los derechos del ciudadano, no son otra cosa que los derechos del miembro de la sociedad civil, es decir, los derechos del hombre egoísta, el hombre que vive al margen del hombre y de la comunidad. Para el análisis de estos derechos del hombre, Marx toma como referencia los principales documentos de la modernidad política relativos a estos derechos, en particular las declaraciones de los estados, de los Estados Unidos de América, ese proceso revolucionario que se acaba de vivir en el mundo, y también el francés, en particular a través de las declaraciones del 89-71, la declaración del 89 que queda incorporada en la Constitución del 91, la del 93 y la del 1796. Y analiza muy particularmente los pilares fundamentales del universo de estos derechos, que aparece denunciado siempre en un lugar privilegiado en todos estos documentos, y que son cuatro: la libertad, la propiedad, la igualdad y la seguridad, cuyo corazón es la propiedad privada. Y fíjense el análisis que hace Marx de cada uno de ellos. Leo: la libertad es el derecho de hacer y emprender todo lo que no perjudique a los demás. Los límites dentro de los cuales puede moverse todo hombre sin detrimento para otro los determina la ley, como la empalizada de la cerca marca los límites en la línea divisoria entre las propiedades. Se trata de la libertad del hombre considerado como una morda, aislado, replegado sobre sí mismo. Como vemos, dice Marx, el derecho humano a la libertad no descansa en la unión del hombre con el hombre, sino que se basa, por el contrario, en la separación entre los hombres. Es el derecho a disociarse,
el derecho del individuo aislado, limitado a sí mismo. La explicación práctica del derecho humano de la libertad es el derecho humano de la propiedad privada. Este derecho es, por lo tanto, el derecho a disfrutar de su patrimonio libre y voluntariamente, sin preocuparse de los demás hombres, independientemente de la sociedad. Es el derecho del interés personal. Aquello, la libertad individual y esto, su aplicación, forman el fundamento sobre el que descansa la sociedad burguesa. Sociedad que hace que todo hombre encuentre en los demás no la realización, sino por el contrario la limitación de su libertad, y que proclama como superior a todo el derecho humano de gozar y de disponer voluntariamente de sus bienes, de sus rentas, del fruto de su trabajo y de su industria. La igualdad, considerada en este punto en su sentido no político, no es otra cosa que la igualdad de la libertad que se definía previamente. Esto es el derecho de todo hombre a considerarse como una mónada, como algo cerrado sobre sí mismo, que no depende de nadie. Y agrega Marx los otros dos, ¿no? La seguridad, el que nos queda agrega la seguridad. La seguridad es el supremo concepto social de la sociedad burguesa, el concepto de la policía, según el cual la sociedad existe sola y únicamente para garantizar a todos y cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Como vemos, señalará Marx, ninguno de estos derechos va más allá del hombre egoísta, del hombre considerado como miembro de la sociedad burguesa, es decir, del individuo replegado en sí mismo, en su interés privado y en su arbitrio individual y disociado de la comunidad. En este sentido, lejos de considerar al hombre como un ser genérico, estos derechos hacen, por el contrario, de la sociedad un marco externo a los individuos, una independencia impuesta a su independencia original. El único nexo que los mantiene en cohesión es la necesidad natural, algo contra lo cual Marx se levanta, ¿no? Yo empecé justamente rememorando, evocando la contraposición tan cara de la filosofía hegeliana entre libertad y necesidad natural y libertad política. Bueno, justamente Marx dice que lo único que los une es esa necesidad que nos torna bestias de carne, la necesidad natural, la necesidad y el interés privado, la conservación de su propiedad y de su persona egoísta. Es importante señalar de todas formas que, aún teniendo en cuenta, me parece a mí, el análisis marxiano, que creo que sigue siendo brillante, es posible hacer un uso inverso de lo que hoy podemos llamar derechos humanos. En este sentido me pliego a la pregunta con la que cerró Eduardo su presentación, es decir, cómo se puede pensar el derecho desde una perspectiva marxista. ¿Es posible un uso del derecho que no responda a los intereses de los grupos dominantes, de las clases dominantes o de las clases hegemónicas? Y entonces, en este sentido, creo que también se puede sostener que estos derechos no reproducen únicamente esas relaciones de dominación propias del capitalismo. Se podría eventualmente hacer un uso inverso, un uso como a veces se lo ha llamado, entre comillas, alternativo, sin por ello dejar de reconocer de todas formas que se pueda superar por completo la alienación